en bioquímica, tiene un máster en estudios multidisciplinares de ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad de Salamanca y ha cursado estudios de posgrado en dirección de industria farmacéutica en el Instituto de Empresa, así como liderazgo en la gestión pública, NIS. COTEC es una fundación privada que analiza el sistema español de innovación y promueve los cambios necesarios para avanzar hacia una cultura y una economía más innovadora. Personalmente, admiro la labor que hacen y me hace una tremenda ilusión que hayan hecho un hueco en su agenda para estar hoy aquí. Muchas gracias. Os dejo con Jorge Barrero. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Míriam, muchas gracias por tu presentación y por permitirnos estar aquí hoy compartiendo esta jornada que de momento está yendo fenomenal. Yo a veces he tomado gin tonic después de los eventos, pero nunca antes, o sea que esto no sé cómo va a salir. Bueno, pido disculpas de antemano, en todo caso. No sé si alguna vez os habéis preguntado qué nos hace humanos. A lo mejor no lo habéis hecho con esta profundidad y de esta manera así tan rotunda, ¿no? Pero seguramente en algún momento, cuando habéis mirado un animal, pues habéis pensado en realidad qué nos diferencia de él, ¿no? Si no lo habéis hecho vosotros, ya lo han hecho por vosotros la mayor parte de los pensadores y filósofos a lo largo de la historia. No os preocupéis, hay un montón de respuestas. Al menos lo han hecho desde los tiempos de Platón. Hay una anécdota que igual algunos recordáis de las clases de filosofía. Platón describió al ser humano como el único bípedo implume, como el único ser que andaba con dos patas y no tenía plumas. Y entonces un adversario que tenía allí en la escuela de filosofía de Atenas, que era Diógenes, peló un pollo y lo echó a la plaza de Atenas y dijo algo así como: «He aquí el hombre de Platón». Y le deja en ridículo. Bueno, pues esto que le pasó a Platón en realidad ha ido pasando a lo largo de la historia cada vez que alguien ha intentado describir la diferencia entre un ser humano y el resto de los seres vivos. O sea, en realidad ha sido un proceso de acorralamiento de la humanidad, ¿no? Porque decíamos, bueno, los seres humanos son incapaces de sentir emociones, no pueden amar, no pueden odiar, no pueden sufrir, pero en realidad hemos visto ya hace mucho tiempo que los psicólogos que se dedican a los psicólogos que se dedican a la psicología animal, e incluso cualquiera que tenga una mascota, sabe que hay sentimientos en animales, en la mayoría de los animales superiores, que se parecen mucho a los sentimientos humanos, incluso a la risa en algunos animales. También había quien decía, bueno, el ser humano es el único ser que es altruista y que se comporta en sociedad de manera altruista, y esto sabemos que no es verdad. De la misma manera que tampoco es, como decía Nietzsche, el único animal capaz de odiar. Se sabe ahora, por ejemplo, que entre otros primates, como los chimpancés, hay verdaderas guerras tribales y que matan por odio sin ningún tipo de intención más allá que demostrar pues su supremacía respecto a la tribu rival, ¿no? Otros fenómenos que se consideraban típicamente humanos pues son el lenguaje articulado, el lenguaje complejo, pero ahora mismo en especies como los delfines se han encontrado indicios de lenguajes bastante sofisticados, ¿no? De hecho, leí hace poco que los delfines son capaces de establecer conversaciones y se juntan un delfín con otro y se ponen así como en paralelo y uno habla y el otro escucha y luego el otro habla, lo cual ya no nos hace incluso superiores a los humanos, porque eso no suele pasar a veces en nuestras propias conversaciones, ¿no? Más cosas que supuestamente eran patrimonio exclusivo de los humanos. Por ejemplo, la autoconsciencia, ¿no? El ser capaz de identificarte a ti mismo como individuo. Bueno, primero se encontró en los primates, luego también resulta que los elefantes son capaces de reconocerse frente a un espejo y también parece que poco a poco hay una serie de parcelas que ya no son exclusividad nuestra, ¿no? Y bueno, cuando empiezas a entrar en este debate de lo que es típicamente humano, tarde o temprano te encuentras con el uso de herramientas, ¿no? Y entonces, bueno, pues de entrada
Bueno, sabemos todos que hay otros animales que usan herramientas. Por ejemplo, no sé, los quebrantahuesos utilizan piedras para romper huesos, pero lo hacen de manera innata, ¿no? Entonces dirías, bueno, no basta con que hablar de herramientas, ¿no? Tendrían que ser herramientas que no se usaran de manera innata, sino que se usaran y su uso se transmitiera culturalmente. Bueno, pues ya hace mucho tiempo que se sabe que otros primates son capaces de usar herramientas y además de usarlas y de transmitir a sus crías ese uso y además hacerlo de manera diferente en diferentes poblaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, los chimpancés, pues hay unos chimpancés que viven en un lugar y que a lo mejor han aprendido a utilizar un palo para extraer hormigas de un tronco, y los de 50 kilómetros más allá utilizan una piedra para partir pistachos, y ninguno de las dos poblaciones ha intercambiado ese conocimiento. Por tanto, la transmisión cultural del uso de herramientas no parece que sea tampoco un patrimonio exclusivo de los humanos. Pero hace un año y pico yo estaba dándole vueltas a esta cuestión y descubrí pues, que se acaba de publicar un artículo de una ciencia que yo desconocía. Es una ciencia que para mí era completamente nueva. Es una ciencia que se llama la paleoprimatología. Y bueno, que tampoco es difícil intuir a qué se dedica, ¿no? Es una ciencia que combina el estudio de los primates con técnicas paleontológicas típicas que se utilizan para analizar pues los asentamientos humanos a lo largo de la historia. Entonces, lo que hacen es, cuando llegan a una población de monos, en lugar de estudiar solamente lo que hacen, también intentan investigar lo que hacían, ¿no? Porque muchas de estas poblaciones están asentadas en el mismo lugar durante siglos. Entonces, esta publicación, que es un artículo de Current Biology de hace aproximadamente un año y pico, pues es un estudio que se hace a lo largo del registro paleontológico de una población de monos capuchinos a lo largo de los últimos 700 años, y analiza precisamente cómo estos monos pues utilizan herramientas, o han utilizado herramientas a lo largo de estas más de 100 generaciones. Y aquí quizá hemos encontrado algo que nos empieza a dar pistas de algo que a lo mejor es típicamente humano, porque estos monos utilizan herramientas, lo hacen para varias cosas. Entre otras, por ejemplo, utilizan piedras las hembras para señalarle a los machos que están en celo. Entonces, cuando una hembra está en celo, le tira una piedra al macho y entonces el macho va. También para partir pistachos, o sea que no... es como un poco como el móvil, lo usan para todo. Pues bueno, resulta que estos investigadores, si tú miras un poco en detalle el artículo, descubres algo bastante significativo. Es que usan exactamente las mismas piedras que hace 700 años. No ha cambiado absolutamente nada. Han sido capaces de descubrir algo que funciona, es decir, oye, esta piedra es mejor que partir los pistachos con los dientes, pero han sido incapaces de perfeccionar esa técnica, al menos durante 100 generaciones. Es probable que precisamente esa cualidad, la de ser capaz de mejorar una herramienta empleando el conocimiento previo, sea algo que verdaderamente en este momento solo podamos hacer los humanos. Por tanto, esa mejora de una operación o de una herramienta a través del conocimiento, que es precisamente lo que nosotros en COTEC llamamos innovación, es seguramente un fenómeno que nos distingue de los animales, de los pocos que quizá nos distinguen de los animales de momento. Hombre, a otros dirán, bueno, pues no sé, hay un papa que dijo algo así como que el ser humano es la única criatura capaz de creer en un ser superior y de maravillarse por su creación. Bueno, pues serán otros, porque yo, por ejemplo, no creo en ese ser superior. Por tanto, eso no debe ser algo que nos distinga a todos los humanos. Y por último, hay un biólogo evolutivo
que ha hecho una consideración bastante interesante, ¿no? Decía algo así como que el ser humano es la única especie que ha decidido poner barreras y límites a su propia evolución. Lo hacía precisamente haciendo referencia a una serie de tecnologías, por ejemplo, la biotecnología, la genética, pero también la inteligencia artificial o la robótica, que ahora nos están situando en un momento interesantísimo de nuestra evolución, ¿no? Porque es posible que estemos ante una frontera en la cual decidamos nosotros mismos quedarnos un paso atrás respecto a las posibilidades reales que tenemos de evolucionar. Yo creo que en todo caso es un momento que no puede durar demasiado, es decir, dentro de 100, 200 años, 300 años las cosas se verán de manera distinta y algunas barreras que se han planteado ahora y que entiendo que son razonables, pues a lo mejor irán cayendo. Bueno, en todo caso, bueno, si la innovación es algo que nos hace verdaderamente diferentes al resto de los seres del universo o de la creación, si eres creyente, uno podría pensar que esta idea ha estado siempre presente en nuestra cultura y en nuestra manera de pensar. Bueno, de hecho, es tan ubicuo ahora mismo hablar de innovación que parece que siempre hemos hablado de innovación y de su importancia para el desarrollo de las economías y de las naciones. Pero en realidad no es así. Durante periodos muy largos de la historia del mundo han prevalecido en el pensamiento humano las escuelas que hablaban de una cierta o bien de una cierta estabilidad, es decir, de que el conocimiento no crecía, sino que era un don divino y que más o menos se mantenía a lo largo del tiempo, o bien algunas escuelas de pensamiento que hablaban de ciclos, ¿no? de que las cosas volvían, que había momentos de luz y de sombra, pero que la historia del mundo era una historia que nos devolvía permanentemente al pasado. El primer filósofo que planteó de una manera más o menos seria y compleja, al menos en la filosofía occidental, el hecho de que el conocimiento es un bien que puede crecer, fue un filósofo inglés que se llamaba Francis Bacon, y lo hizo hace poco más de 400 años. Bueno, Francis Bacon es el padre de esta idea de que bueno, se considera el primer filósofo de la tecnología y de hecho muchas de sus ideas bueno, acabaron siendo más conocidas a través de sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, Thomas Hobbes yo creo que fue capaz de concentrar toda esa sabiduría de Francis Bacon en algo que cabe en un tuit, ¿no? Porque fue el que acuñó la frase knowledge is power, o sea, conocimiento es poder, que no la hizo ni en inglés ni en español, sino que la hizo en latín, porque en latín era en aquella época todavía el lenguaje de la ciencia. Dijo algo así como scientia potentia est. Esa historia es conocida. Lo que no es tan conocido es la razón por la que Francis Bacon llegó a esa conclusión. Y yo la encontré hace unos años leyendo un libro que se llama Sex, Science and Profits, y es de un historiador de la ciencia y también biólogo que se llama Terence Keeley. Y ahí en el prólogo cuenta una historia muy bonita que bueno, a mí la verdad, pues ya veréis por los motivos que son obvios, me parece estimulante para los que trabajamos en Cotec y seguramente para vosotros también, ¿no? ¿Cómo llega Francis Bacon a esa conclusión de que el conocimiento es importante para el desarrollo de las naciones? Pues tiene que ver con una faceta de este señor, que no es la de filósofo, sino la de político. Él llegó a ser algo así como el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Británico en un momento de su vida, ¿no? Y en aquel momento había algo que preocupaba mucho a la diplomacia británica, bueno, en realidad al gobierno británico, y eso que preocupaba era precisamente el imperio español, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que pues la Armada Invencible acabó naufragando frente a las costas de Inglaterra,
la verdad es que se asustaron mucho los ingleses sobre el poderío militar del Imperio Español, ¿no? Y entonces Francis Bacon en sus escritos pues hace una reflexión sobre cómo un país como España había podido amenazar a los británicos de aquella manera, y es en esos escritos donde reflexiona sobre la capacidad de los cartógrafos, de los artilleros y de los ingenieros españoles. Y bueno, y después de eso, pues es de esas reflexiones cuando pues llega a la conclusión de que el conocimiento es un valor, es un activo para las economías de los países, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, pues si éramos tan poderosos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea, ¿cómo nos hemos quedado en una situación tan, bueno, siendo generosos, tan discreta en el panorama internacional de la innovación, ¿no? Después de haber sido durante más de 200 años la primera potencia tecnológica del mundo. Y bueno, a ver, la historia es larga, ¿no? Pero para resumirla, yo diría que en realidad lo que ha pasado es que nuestro país perdió 3 trenes. Son 3 trenes que salieron desde el norte. El primer tren es el de la Reforma Protestante y salió, pues como sabéis, de la Alemania y los Países Bajos. Y cambió la manera de entender el mundo y abrió la mente a los filósofos y posteriormente también a los científicos. La mayor parte o sea, la revolución científica ocurrió en países fundamentalmente protestantes, y eso fue una primera oleada de modernidad que perdió nuestro país, ¿no? El segundo de los trenes salió de Francia y se llamó la Ilustración, ¿no? En España, en la época de la Ilustración, no solamente es que pues no nos engancháramos a toda esa corriente enciclopédica y demás, sino que había un insulto a los afrancesados, a aquellos que estaban un poco en esa onda de la Ilustración, se les llamaba novatores, que bueno, al final no deben de ser más que básicamente un sinónimo de innovadores, ¿no? O sea, que si sois innovadores, pensad que en este país hace 300 años eso era un insulto. Hemos progresado, por lo menos. Ahora nadie os insultaría por la calle en plan innovadores, tal, pero bueno. Es un primer paso que no os insulten, ahora estamos intentando que además os lo reconozcan, ¿no? El tercer tren que perdimos, además es un tren de verdad, ¿no? Porque es el de la locomotora de vapor y la revolución industrial, y eso pues salió, como sabéis, de Inglaterra, y solamente en España pues tardamos mucho en industrializarnos y solamente en algunas zonas de nuestro país. Y bueno, además es un tren larguísimo, todavía está en marcha, pero lo que pasa es que es tan largo que cuando los demás llegan a la otra estación, nosotros todavía estamos en la anterior. O sea, estamos hablando de la 4ª revolución industrial, pero todavía en España estamos intentando finalizar la 3ª, ¿no? Podría parecer que mi discurso es pesimista después de todo lo que os he contado, ¿no? Pero en realidad no he venido aquí a traeros una mala noticia, porque de verdad que pensamos que no nos la merecemos. Y os voy a explicar o tratar de demostrar en lo que me queda de ratito por qué creo que en realidad, después de lo que os he contado, tenemos motivos para ser optimistas. Bueno, en primer lugar, porque a pesar de estar donde estamos, en realidad no lo hemos hecho nada mal. Pensad que nuestro país sufrió una dictadura durante más de 40 años que la aisló completamente del resto de las potencias económicas del mundo, y que justo cuando esa dictadura, después de una guerra muy cruenta, pues se instaló en España, estábamos en la época de la previa, el principio de la República, incluso en la última parte del reinado de Alfonso XIII, estábamos experimentando lo que se llamaba la edad de oro de la ciencia en España, ¿no? O sea, estábamos empezando a tejer un pequeño sistema de investigación. También es cierto que a raíz del premio Nobel de Cajal, que nadie se esperaba, o sea, nos dieron un Nobel y no sabíamos ni que teníamos un investigador. Bueno, es así, o sea, en realidad es el único país. Normalmente los grandes países hacen grandes instituciones científicas para tener Nobel.
Nosotros hicimos al revés. Nosotros tuvimos un Nobel primero y le tuvimos que construir alrededor una institución científica. Así fue como nació la Junta de Ampliación de Estudios, que posteriormente se convirtió en el CSIC. Era como no podíamos tener un Nobel que había hecho toda esa investigación desde su despacho y no tener un centro de investigación, ¿no? Bueno, en definitiva, estábamos empezando, llegó la guerra, luego la dictadura, y para que os hagáis una idea, España en los años 60 ocupaba la posición número 32 entre las potencias científicas a nivel mundial. Ahora mismo somos, a pesar de todos los palos que se ha llevado nuestra ciencia y que se sigue llevando, somos la 10ª potencia científica. Producimos más del 4% de la ciencia a nivel mundial. Esto quiere decir que, primero, que estamos como potencia científica por encima de lo que nos corresponde como economía, porque ya no somos, lo fuimos en algún momento, pero ya estamos muy lejos de ser la 10ª potencia económica mundial. Pero es que además quiere decir que desde el año 60 hemos ascendido 22 puestos en ese ranking, y yo creo que eso es uno de los grandes éxitos de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Lo hemos hecho en poco menos de 30 años. Por tanto, es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Pero bueno, la verdadera razón por la que creo que hay que ser optimistas no es esa. La verdadera razón es que tenemos una intuición en Cotec, bueno, que estoy seguro que además que compartimos con muchos de vosotros, ¿no? Y es que hay un modelo que está tambaleándose y que está dando paso a una nueva manera de ver las cosas. Y ese modelo es precisamente el modelo del norte, el modelo protestante, ilustrado e industrial que ha hecho desarrollarse a la economía y a la innovación durante los últimos 400 años. Ese modelo ha funcionado fenomenal y prácticamente todo lo que nos rodea hoy aquí es fruto de esa manera de trabajar. Pero las cosas están cambiando y están cambiando muy rápidamente, y ese modelo está dando paso a uno muy distinto. Y desde Cotec tenemos la intuición de que ese modelo, quizá, ese tren, pudiera salir desde el sur. Y os lo voy a intentar demostrar de una manera muy gráfica, ¿no? Porque ese modelo que está naciendo tiene mucho que ver, o mucho más que ver, con nuestro estilo de vida y con nuestra manera de entender las cosas, y quizá la mejor manera de contarlo es con un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo, ahora quiero que os trasladéis a una situación muy cotidiana, en dos lugares diferentes del mundo, ¿no? Vamos a pensar en dos familias, cómo pasan un viernes por la noche, un viernes como hoy, ¿no? En dos lugares muy diferentes de Europa. Uno puede ser, pues, en Dinamarca, y otro puede ser en Ciudadela, ¿no? Por hacerlo todavía más cercano. En Dinamarca está la familia Ponsen. La familia Ponsen, como todos los viernes, pues ha decidido pues invitar a cenar a unos cuantos amigos en casa. No muchos, 3 o 4, porque evidentemente tampoco puedes montar ahí el fiestón. Y pues el señor Ponsen pues ha hecho un asado que le sale fenomenal, y la señora Ponsen, que es la experta en vinos, ha elegido 2 o 3 que funcionan siempre, y además maridan bien con el asado y también con los comensales, ¿no? Ella elige también a las personas para que esa velada funcione fenomenal. Los niños están en la cama, y lo normal es que la velada sea un éxito, todo sale según lo planeado. Los viernes por la noche en casa de los Ponsen suelen ser inolvidables. Muy bien. Pues ahora vamos a venirnos aquí, a Ciudadela. En lugar de los Ponsen, pues tenemos a los Pons, que es un apellido, creo que bastante representativo de la isla. Y los Pons pues han quedado para tomar cañas por el casco antiguo de Ciudadela, ¿vale? Bueno, pues ¿con quién han quedado? Pues bueno, no sé, pues los que bajen, pues unos bajan siempre, otros dicen que bajan y no bajan al final, y luego me encuentro con 2 o 3 que no esperaba.
¿Cuál es el menú? Pues que vamos de cañas, o sea, esa pregunta carece de sentido, ni siquiera sabemos cuál va a ser la secuencia de los lugares que vamos a visitar, por tanto, el concepto de menú directamente no aplica. Por supuesto, los niños están correteando entre las mesas y nadie está particularmente preocupado de ellos, pero no están tampoco, yo no diría que están desatendidos. La queda de cañas de los Pons, pues, que no es de los Pons, es de todos, pero bueno, vamos a llamarle modelo Pons. Es un éxito también como siempre, o como casi siempre. Vamos a ver, ¿estos dos modelos son comparables? Sí, los dos son maneras de pasar un viernes por la noche. ¿Tienen ventajas e inconvenientes? Por supuesto que los tienen, ¿no? Hay una serie de situaciones que pueden arruinar la noche a los Ponsen, como por ejemplo, no pasa nunca, pero si al señor Ponsen se le quema el asado, pues se acabó la velada. O sea, ya sé que es muy difícil, pero es así. O sea, no hay cena, no hay velada. Tampoco pasa nunca, pero si a uno de los comensales de la cena se le va la mano con el vino y empieza a decir cosas inapropiadas, se genera una situación muy incómoda en la mesa. No puedes hacer nada con él porque estás al lado, sois pocos, se escucha perfectamente. Esto evidentemente no pasa en el caso de una queda de cañas porque le das esquinazo en el siguiente bar y ahí se queda, ¿no? Obviamente, tampoco hay ningún problema, o sea, de nuevo, pues el hecho, no hay ninguna posibilidad de que te quedes sin cenar si te vas a una quedada de cañas. Tendrían que quemarse todos los asados de todos los bares y todos los pinchos fríos, y la probabilidad tiende a cero, ¿no? ¿Es todo ventajas el modelo Pons? Pues tampoco. Pues yo qué sé, si el señor Pons es celíaco, pues va a tener que estar preocupado permanentemente de la tapa que le pongan en el siguiente bar, o si la señora Pons tampoco lo hace nunca, pero si le hubiera ocurrido llevar tacones, pues no va a saber, y está cansada, pues tampoco va a saber si va a encontrar sitio para sentarse en el siguiente bar y eso es incómodo, ¿no? Por tanto, hablamos de dos modelos que tienen ventajas e inconvenientes, y antes de explicar por qué estoy hablando de cañas, y no es por el gin tonic que me he bebido, os lo prometo, es bueno recordar una cosa. Esto, y es importante, ¿no? Y si hay aquí ingenieros, además, podría trasladar la pregunta a ellos. ¿El modelo Pons es un modelo caótico? No lo es. En absoluto. Una queda de cañas está muy lejos de ser un modelo caótico. Es un modelo de control distribuido, que es algo muy distinto. Es un modelo abierto y distribuido. El caos es otra cosa. El caos es cuando pones una tortilla de patatas en el centro de una reunión como esta y todo el mundo intenta coger un trozo, ¿no? Eso no es una queda de cañas. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo lo que estoy contando con la innovación? Bueno, pues en realidad lo que tiene que ver es que el modelo al que estamos ahora mismo caminando, y que, por ejemplo, en la economía digital no es que estemos caminando, sino que es la naturaleza propia del sector digital, tiene mucho más que ver con una queda de cañas que con una cena en la casa de los Ponsen. Es un modelo abierto, es un modelo colaborativo, es un modelo distribuido, es un modelo que, sinceramente, yo pienso que encaja mucho más con nuestra cultura, con la cultura mediterránea, con la cultura sureña. Y, por tanto, y aquí está un poco la hipótesis, pues yo creo que es un modelo que quizá sea un tren que no solamente no perdamos, sino que, ¿por qué no?, podríamos liderar. Esto no es más que una hipótesis, tampoco está contrastada, y además, como ya sabemos, el haber sido una potencia tecnológica en el pasado no nos garantiza volverlo a ser en el futuro, porque ahora ya sabemos que la historia no necesariamente se repite. Pero también es cierto que no hay nada en nuestro ADN que no nos impida volver a serlo una vez más. Y esto es un poco lo que os quería contar, o sea que a partir de ahora, si queda tiempo para preguntas, yo encantado de resolverlas. Gracias.
Vamos a ver si hay Ponsens o Pons aquí. ¿Alguna pregunta del modelo? Yo creo que se ha entendido bastante bien, ¿no? Bien. ¿Me he pasado de tiempo, quizá? No, que va, si podrías estar aquí dándole caña pues con las nada. cañas, pero no. Ah, mira. Ah. Me interesa mucho el modelo Pons, eso de entrada. ¿Cuántos Pons hay en la sala? Bien. Luego nos vamos de cañas con los Pons. Aplicado a ciencia, exactamente cómo funcionarían los dos modelos. ¿Por qué difiere, por qué difiere uno del otro? Y cómo Pues mira, nos puede- aplicado a la ciencia, a ver, la ciencia es una actividad... La innovación. A la innovación yo creo que es... A ver, aquí hay mucha gente que está en contacto permanente con emprendedores y seguro que te pueden explicar esto mucho mejor que yo, pero hay algo que desde luego ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Y es la idea de colaboración. La colaboración en el pasado se entendía como pues, un plus o una exigencia en muchos, por ejemplo, en muchos proyectos era necesario o hay que buscar un socio de por aquí o por allá. Cuando hablas con gente muy joven, y aquí yo creo que hay gente bastante joven, hay algo que sorprende mucho, ¿no? Es que es mucho más importante el compañero de viaje que el destino. O sea, esto es algo que cambia completamente el paradigma. O sea, es decir, antes era, yo quiero ir a tal sitio, necesito con quién me puede ayudar a llegar. Y cada vez más estamos viendo como hay personas, empresas que dicen, quiero colaborar contigo. O sea, no sé muy bien en qué, pero me caes bien, quiero hacerlo contigo. Entonces, esto, que evidentemente tiene que ver con una manera de entender la colaboración nueva, es parte de ese cambio, pero podría hablarte de otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a innovación abierta, y aquí si hay gente de sectores tradicionales lo va a entender perfectamente. Durante mucho tiempo, en muchos sectores, hablar de tus problemas en innovación era prácticamente lo mismo que ocurría con las enfermedades venéreas, ¿no? O sea, que la gente, por no ir al médico a enseñar sus partes, pues a lo mejor se llegaban a problemas mucho mayores, ¿no? En algunos sectores, por ejemplo, en el mundo en el que yo vengo, el mundo de la biotecnología y demás, hace ya mucho tiempo que los problemas o los retos se plantean en abierto y esto es una manera mucho más eficiente de encontrar socios, ¿no? O sea, tengo tal reto, pero por ejemplo, en sectores como el del vino, hasta hace muy poquito tiempo tú tenías un problema en la bodega de una contaminación y te callabas. O sea, es que era, o sea, y además es que si no o sea, si se descubría era el final, ¿no? Y de hecho era el final en cualquier caso, porque si te callabas al final también mantenías el problema sin resolverse, ¿no? O sea que hay esta forma de trabajar en abierto, reconociendo los problemas, eligiendo mucho mejor, o sea, preocupándote mucho más del partner o del camino que del destino, forman parte de esta nueva manera de entender la innovación. Jorge. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Oye, pero a los de Dinamarca los ponemos como ejemplo muchas veces, ¿no? En la educación, en tal. Las cañas suena bien, pero... Hay una palabra, fíjate, esto lo leí otro día en El País, hay una palabra en Dinamarca para describir un tipo de felicidad. ¿Habéis leído esta historia? Bueno, ¿cómo es? Hygge, vale. Hay una palabra en danés que describe un cierto tipo de felicidad que supuestamente está muy ligada a su cultura. Tienen toda la razón. Yo os juro que leí los 10 o 15, digamos, mandamientos o requisitos de ese estado y me ponían nervioso la mayoría. No sé si tú lo tienes por ahí. Os invito a que lo leáis. Es una palabra... O sea, había un artículo hace poco, hace unos meses, en El País que habla del tema. O sea, es decir, yo no me cambiaría por ellos. Aquellas galletas aburridas de mantequilla, ¿te refieres? ¿No? Por ejemplo, vamos, o sea, pero vamos, que lo respeto un montón. O sea, quiere decir que no tengo nada en contra de los daneses. O sea, lo que pasa es que no me cambiaría por ellos. Yo me estoy muy orgulloso de tener una cultura mediterránea
Y es que me escojono porque encima soy asturiano, o sea que... Pero fijaos que hasta el más asturiano de mi pueblo, que soy de una aldea metida entre valles y tal, que el mar está más lejos casi de allí que de Madrid, es más parecido a un Pons que a un tío de Burdeos. Esa es la realidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, porque hoy haya estado Ocotec entre nosotros. Nada, pues Un encantado. aplauso para Jorge. Gracias. Gracias. Enhorabuena.